Muy buenas noches, querido público televidente. Sean ustedes bienvenidos a este espacio que se inaugura para el provecho y disfrute de todos ustedes. Hoy damos inicio formal al programa educativo Lo Esencial con Alexis Fadera, una propuesta televisiva que busca promover la difusión del conocimiento en la República Dominicana. A partir de hoy, cada domingo de 7:30 a 8 de la noche, estaremos abordando un tema de interés general expuesto de una manera fresca y atractiva, para que podamos dominar lo esencial sobre dicho tema. En este programa educativo no basta con explicar los temas de manera que podamos entenderlo, sino que nos preocupamos por explicarlo de una manera que pueda recordarlo y aplicarlo a la vida diaria. Nuestra aspiración es lograr que podamos ver el tema en la práctica. Nuevamente, sean todos bienvenidos a esta propuesta televisiva Lo Esencial con Alexis Fadera. Y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Tuvieron que pasar 1880 años de la era cristiana para que el ser humano pudiera colocar un pequeño sol en su casa y pudiera iluminar sus noches. El 27 de enero de 1880, Thomas Alva Edison patentizaba la primera bombilla eléctrica que podía funcionar fuera del laboratorio y que por tanto podía ser comercializada. Alva Edison no inventa la bombilla eléctrica, lo que hace es que la perfecciona y la comercializa. Pasado esto, y tan solo 16 años después, en 1896, llega a la República Dominicana el primer generador eléctrico, y con ello se enciende la primera bombilla en la ciudad de Santo Domingo. Nos encontramos en la efervescencia de la segunda revolución industrial que impulsaría la industria química, automovilística y eléctrica. La llegada del país del generador eléctrico abrió sus puertas a la revolución que se llevaba a cabo en el mundo, y que permitiría que los ciudadanos aprovecharan todo lo que para ellos representaba esta gran revolución. Primero, la bombilla, la cual es uno de los inventos más importantes y usados en la humanidad. La verdad es que terminamos nuestro día apagando un bombillo para acostarnos, y los que madrugamos iniciamos nuestro día encendiendo un bombillo al levantarnos. Luego la televisión, la nevera y todos los electrodomésticos, sin cuyo uso la vida de hoy sería impensable. Pero para que tengamos iluminación en nuestros hogares, podamos ver este programa en nuestra televisión, calentemos la comida en el microondas y tengamos agua fría en la nevera, hay que producir esa energía eléctrica en alguna parte. Para explicar todo esto, entonces, en este programa Lo Esencial con Alexis Fadera, vamos a tener como invitado especial al ingeniero eléctrico y vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, el ingeniero Milton Morrison. Regresamos con él después de la pausa. No se muevan. Estás viendo Lo Esencial con Alexis Fadera. Buenas, y lo prometido es deuda. Y damos la bienvenida a este programa Lo Esencial con Alexis Fadera a nuestro amigo, el ingeniero eléctrico y vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, el ingeniero Milton Morrison. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias, Alexis, gracias por la invitación. Un tema amplio, sí. Lo esencial sobre la producción energética de la República Dominicana. Sin embargo, tenemos solamente 20 minutos para abordarlo, abordando los aspectos más esenciales. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco de la historia? ¿Cómo se desarrolla la historia de la producción eléctrica de la República Dominicana? Sí, bueno, la historia del sector eléctrico dominicano ya data de 120 años, porque fue en el 1894 donde empezaron los aprestos para instalar lo que vendría a ser la primera planta eléctrica en la República Dominicana, que el 5 de enero del 1896, o sea, dentro de un mes, va a cumplir 120 años que se instala a la orilla del río Sama. La historia recoge que fue en el Parque Colón, en esa zona, donde bajo la canción de Viva el Progreso, escrita y musicalizada por José Reyes, el mismo del himno nacional, que se hizo la inauguración de esa planta. Luego, 1896. 1896. ¿Tarde para llegar a la República Dominicana eso? No, tarde no. Realmente, si nosotros vemos desde el punto de vista de cuando, por ejemplo, Thomas Alva Edison en los Estados Unidos inventó la bombilla eléctrica, nosotros no pasamos ni siquiera 20 años para en esta pequeña isla
tener la electricidad. Entonces yo creo que fue un hito y un avance muy importante para esa época que, dicho sea de paso, ya al cumplirse 120 años dice que nosotros ya somos bien adelantados en ese sentido. Luego, Alexis, pasaron varios años hasta que en el 1928 se instaló aquí una empresa que se llamaba la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, una empresa de origen norteamericano, y se comenzaron a electrificar la mayoría de en ese momento, las provincias que tenían mayor desarrollo urbano, y ahí comenzó todo el desarrollo de lo que podría llamarse de la expansión del sistema eléctrico dominicano. Estamos hablando de 3 décadas después, o sea, exacto, 30 y pico de años. Pero en esos 30 y pico de años, antes del 1928, ya había un desarrollo a través de las gobernaciones y las autoridades municipales que iban instalando pequeños generadores en las demarcaciones que tenían la mayor necesidad. Luego, del 1928 a 1955, 54-55, en plena era de Trujillo. Esa es la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo, esa empresa siguió haciendo todo ese desarrollo, hasta que en el 54, en 1954, Trujillo decide nacionalizar y comprar esa empresa privada y hacerla como parte del sector público. Ahí es que nace la CDE. Ahí es que nace la CDE. Okay. Pagó un cheque de $13.200.000, que fue lo que costó esa compañía de dólares en ese momento. Y bueno, ya la historia, desde el 1955 hasta la fecha, ya tenemos lo que, tal como tú muy bien dices, se llama la CDE. Y también hay un hito importante que yo creo vale la pena recordar, aunque no hace mucho tiempo, y es que en la década de los 90, finales de la década de los 90, se produjo un proceso de reforma importante, llamado la capitalización eléctrica, donde se le dio participación, aunque ya hubo algunas empresas de generación que entraron en el 1990 a participar en el sector eléctrico con el sector público. Fue en el 99 prácticamente que se completó la reforma, y ahí vino un proceso donde se creó un sector eléctrico mixto del sector público y el sector privado. No, ahí en ese proceso que se define la sede, de tres distribuidoras de norte, de sur y de oeste, con un capital mixto público-privado. Ok, bueno, muchos años de historia. Ahora bien, bueno, que producir la energía eléctrica que necesitamos en nuestros hogares, me imagino que hay diferentes formas y diferentes fuentes, ¿no?, para generar esa energía. Háblame un poco de qué consumen esas plantas que producen la energía eléctrica que requiere la República Dominicana. Sí, bueno, lo primero es que la producción de electricidad tiene su origen en diferentes fuentes, independientemente de que sea en la República Dominicana o no. Hay fuentes convencionales, como le llaman, y fuentes renovables. En el caso muy particular nuestro, nosotros producimos la electricidad quemando el petróleo y sus derivados, o sea, el fuel oil número 6, llamado también bunker C, o el fuel oil número 2, que es una especie del tipo diésel, como nosotros lo conocemos. También se produce electricidad con el gas natural, o sea, nosotros tenemos facilidades y empresas que producen electricidad con gas natural, y también se produce electricidad con el carbón mineral, que no es el mismo carbón vegetal, no es que la gente va a quemar un árbol para producir carbón y luego electricidad. Entonces ese carbón mineral también se utiliza en el país. Y también tenemos el agua a través de las presas, la empresa hidroeléctrica, y el viento, porque se produce electricidad con energía eólica. Esas son las 5 fuentes con las que en la República Dominicana producimos electricidad. ¿Con solo estamos produciendo actualmente? Sí, el sol, que es una fuente importante de energía y quizás la madre de todas las fuentes, porque todos los otros tienen de una u otra forma una vinculación con el sol. Sí, en la República Dominicana desde hace varias décadas se utilizan los paneles solares, paneles fotovoltaicos, y también se utiliza la energía termosolar, porque es bueno que los amigos televidentes... ¿Cuál es la diferencia? La energía termosolar. Sí, la energía solar se divide en dos. O sea, tú tienes energía fotovoltaica, que es esos paneles solares que uno ve, que el sol le da y producen electricidad. Ahora, está la energía solar térmica, que es la de los calentadores solares, que es ese calentador, esa placa que tú pones, te calienta a través de unos serpentinos, una tubería y eso, y te calienta el agua. O sea, el calentador solar
no es lo mismo que los paneles solares, y aquí en el país ya se ha instalado bastante, pero a nivel comercial se está vendiendo, se está produciendo. Sí, mira, hay una situación a nivel de gran escala de producción de electricidad, lo que se llama el sistema eléctrico interconectado. No hay energía solar para eso, pero hay mucha energía solar que se ha instalado en viviendas particulares, en negocios, en zonas rurales y en muchísimas demarcaciones que sí se utiliza. Ahora, desde hace 2 o 3 años existe en el país lo que le llaman la energía o la medición neta, que si tú tienes paneles solares en tu casa o en tu empresa y tú la consumes y tienes un excedente, tú puedes inyectarla a la red. Y o sea, que en resumen, en la República Dominicana actualmente estamos produciendo energía eléctrica a partir del agua, la hidroeléctrica, sí, a partir del sol, sí, a partir del gas natural, sí, a partir del combustible, inclusive a partir del viento. Exactamente. Bueno, pues después de la pausa vamos a seguir compartiendo con el ingeniero Milton Morrison. Ya hemos visto un poco de historia de la producción eléctrica de la República Dominicana y también qué se utiliza para producir esa energía. Cuando regresamos vamos a profundizar aún más en este tema. Regresamos al esencial con Alexis Favela, que tenemos como invitado especial al ingeniero Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Y con él estamos hablando sobre lo esencial de la producción eléctrica en la República Dominicana. Milton, se puede hablar del tema. Bueno. Ahorita nos hablaste de que utilizamos gas, el viento, el agua para producir energía eléctrica. Ahora, ¿en qué proporción se utiliza esta fuente en la República Dominicana? Sí, bueno, mira, en el caso del petróleo, nosotros tenemos que importar ese petróleo y el 40% de la electricidad que se produce en el país es tomando en cuenta esa fuente. Luego, el gas natural, que es otra fuente importante, la utilizamos en un 30%. O sea, de toda la producción, 40 petróleo, 30 gas natural, 70%. El 70% wow. En esos dos. Al final son combustibles, ambos. Exactamente. Luego tenemos cerca de un 16% con carbón, o sea que ya sumamos ahí 86. Luego tenemos alrededor de 12% con el agua, o sea, a través de la hidroeléctrica, que a pesar de que podamos ver que tenemos grandes presas, sí, la misma no producen a plena capacidad. Y luego tenemos cerca de un 2% que se produce con el viento. Ok, o sea, que esa es la parte, digamos, que hay que desarrollar más. Agua y viento, ¿piensas tú? Bueno, tenemos un gran potencial de viento, que podemos explotarlo de manera sistemática mucho mejor por lo que tenemos. Y el tema del agua, yo diría que ahí no podemos hacernos muchas expectativas. Okay. Sí, no tenemos muchos ríos. Exacto, los afluentes, o sea, los ríos realmente no tienen los caudales, las capacidades para seguir expandiéndonos en la hidro, por lo menos en el momento actual. Entonces yo creo que si vamos a apostar a eso sería, si miramos las renovables, con el viento, ver también el tema del sol y las otras fuentes, por ejemplo el carbón, si se quiere expandir, y el tema del gas natural. Y en términos de costo, ¿qué varía en términos de costo cuando yo produzco energía con agua o con sol o con viento o con estos combustibles? Sí, mira, con las fuentes de energía y la producción de electricidad se da lo siguiente. Hay una relación que tú puedes, por ejemplo, instalar, por ejemplo, con energía eólica. Por ejemplo, sí, tú quieres instalar una generación con energía eólica. Tú tienes una inversión que es mayor, por ejemplo, que la que tú haces para una planta de petróleo, pero en términos del costo de la energía que se produce es menor, porque el viento es gratis hasta ahora. Ahora, cuando tú comparas una generadora de petróleo con una generadora a carbón, tú tienes lo siguiente, que la inversión inicial en el petróleo es mucho menor que la inversión en el carbón, pero en términos de la producción de energía, el carbón te produce energía más barato que el petróleo. Okay. Con el gas natural, entonces se da que es un poquito más elevado que el petróleo, pero la generación en términos de electricidad es menor que el petróleo. Lo que te quiero dejar dicho, y para que los amigos televidentes vean, que una cosa es la inversión para instalar la planta y otra es la generación de electricidad, el costo. Okay. Entonces, tú puedes tener
se da una relación extraña, que las que tienen los valores o los costos más bajos de producción de electricidad son los que tienen los niveles de inversión más altos. La hidroeléctrica, por ejemplo, tienen una generación de electricidad baja, pero las inversiones son muy altas, de una presa muy alta. Pero en resumen, si lo sumamos todos, al final, toda la variable, al final, esa energía eléctrica que se produce, ¿cuál es la más barata? Mira, calculando todo. Calculando todo, exacto, es una buena pregunta. En un país como nosotros, como la República Dominicana, antes de contestarte, que importamos, o sea que tenemos que traer el petróleo, el gas y el carbón, o sea que prácticamente el 90% de la electricidad que producimos no depende de nuestro suelo, eso va a depender de los precios en los mercados internacionales, porque hace 6 meses tú me hubieses hecho esa pregunta y yo te digo, bueno, hace 6 meses era carbón, gas natural, petróleo, en términos de los que son más baratos. Hoy en día el petróleo se ha desplomado, como tú has visto, y entonces tú me preguntas, entonces cambió. Carbón, petróleo y gas. O sea que eso es muy variable. Eso es muy variable, porque dependiendo de cómo estén los precios del mercado internacionales, eso se refleja en los costos que dan las generaciones. Perfecto. Ahora bien, sería interesante saber, Milton, cómo funcionan esas plantas. Porque al final todas producen energía eléctrica, pero son diferentes. En un momento que es una hidroeléctrica, en otro momento que es unos paneles, en otro es una turbina. ¿Cómo funcionan las plantas que están en la República Dominicana y que producen la energía eléctrica que consumimos? Sí, mira, Alexi, de manera básica, fundamental, el principio, o sea, de la producción de la electricidad tiene mucho en común. Lo que varían son las fuentes y, digamos, las tecnologías que se utilizan. ¿Por qué yo te digo eso? Porque si tú observas cómo se produce la energía con los generadores, con los aerogeneradores, o sea, para producir la energía del viento. Tú dices, bueno, tú tienes un viento que choca con unos álabes, lo pone en movimiento, entonces genera ahí un tipo de energía mecánica, y esa energía mecánica a través de un alternador te produce una energía eléctrica, o sea que hay una transformación de un tipo de energía a otro. En el caso, por ejemplo, de los que utilizan combustible o el carbón, y te utilizan una caldera o te utilizan una turbina o cualquier, al final de cuentas que ellos toman un combustible que tiene una energía química con ciertas propiedades, lo queman, ese combustible, eso te produce, en el caso de una caldera o algo, un vapor, ese vapor lo que termina moviendo otra vez un alternador, una turbina que te produce una electricidad. O sea, que lo que el viento me mueve con el viento, las otras plantas me mueven. La llevo con el agua y aquella con el combustible. Exacto, el agua con su movimiento me hace el mismo movimiento, y aquellas que manda el combustible me generan vapor, un calentamiento, y ese vapor intenso me mueve. O sea que el principio de la producción de electricidad desde el punto de vista básico es el mismo, lo que cambian son las formas y los combustibles. Ok, y pasa lo mismo con el caso de las celdas fotovoltaicas. Ya, mira, es una excelente pregunta, porque en el caso del fotovoltaico no, porque en el caso de la fotovoltaica lo que tenemos es la incidencia del sol, de la radiación solar, que es lo que ahí no hay fotones, exacto. No, ahí no hay nada. Por eso, ¿cómo el sol te convierte en energía eléctrica? No, porque al final es energía, ahora es energía eléctrica. Exactamente. El sol, o sea, es un tipo de energía en la cual tenemos la radiación, la luz solar. Eso llega a unas células que están hechas de un material que se llama silicio. El silicio es un conductor. Al tener una interacción, ese conductor con ese tipo de energía lo que hace es activar una serie de células y electrones que terminan fluyendo y se convierten en electricidad, porque la corriente eléctrica no es más que un flujo de electrones en movimiento a través de un cable. Entonces, lo que termina es excitando un material que genera ese movimiento de electrones, y eso, sumando todas esas celditas, termina dándote un nivel de corriente y voltaje determinado. O sea que, muy buena tu pregunta, porque permite aclarar que a diferencia del petróleo, el gas natural, eso y el viento, en el sol se da otro. Es sorprendente cómo podemos tomar una fuente de energía y transformarla en otra y todo eso. Ahora, todo eso pasa regularmente muy lejos de nuestras casas, o muy lejos, por ejemplo, de este canal. Aquí estamos usando ahora mismo la energía eléctrica, pero no se está produciendo aquí.
se está produciendo a cientos de kilómetros. Así ¿Cómo llega eso aquí? O sea, ¿cómo de esa planta que está a cientos de kilómetros podemos consumirla en nuestra casa, ese amigo pendiente que nos está viendo, en su televisor, en su nevera? ¿Cómo llega a los hogares? Sí, bueno, mira, lo primero que están las plantas generadoras. Esas plantas producen la electricidad con un nivel de voltaje determinado y una corriente específica, dependiendo de la potencia o la capacidad, qué tan grande o pequeña son. Cuando esa electricidad se produce, va a un transformador, a una subestación, que convierte ese voltaje a un voltaje mucho más elevado, para ponerlo en lo que se llaman las líneas de transmisión, que tienen que producir o transportar el voltaje y esa electricidad a unos niveles muy altos, para evitar que de una región a otra se produzcan caídas de voltaje y efectos que disminuyan la calidad del Esas son las carreteras eléctricas que hay. Exacto, lo que le llaman pistas eléctricas. Esas son esas grandes torres que nosotros podemos ver cuando vamos al interior y también en zonas urbanas, sí. O sea, porque hay varios niveles de línea de transmisión, dependiendo del voltaje. Hay que transportan electricidad a 200.000 y pico de voltios, otras a 138.000 voltios. 200.000 y pico, pero la planta estamos consumiendo 110, ¿no? Exacto. A 220. Exacto. Y aquí 200.000. 200.000, ciento y pico de mil y 79.000. Ahora, la pregunta es cómo entonces nosotros recibimos esa en 110 voltios en la casa. Bueno, luego que pasa el proceso de la transmisión a muy alto voltaje, esa energía, dependiendo de dónde se va a usar, se va llevando a otras subestaciones que agarran esos altos voltajes y lo disminuyen. ¿Para qué? Para entonces entrarlo a lo que llamamos el sistema de distribución. Okay. Ahí es donde las empresas distribuidoras tienen, digamos, una incidencia, y luego que ese voltaje llega a los niveles de distribución, los amigos televidentes pueden ver que en los barrios, en las casas, en los edificios, hay unos transformadores pequeños, que cuando se explotan esos transformadores dejan sin luz a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen esos transformadores? Bueno, que ese nivel de voltaje de distribución, que todavía no es el de 110, 120 o 220, sino de 7.200 y 200. Bueno, ya bajamos de 200.000, ya estamos en 7.000. Exacto, bajamos de 200 y ciento y pico de mil a 12.700 y a 7.200, y luego esos transformadores que tenemos en las calles, en los barrios, son los que lo llevan a los 220 y 110 y nos lo mandan a las casas. Y así nosotros. Todo lo que hay que hacer para que podamos disfrutar de nuestra casa de energía eléctrica. Fíjate que actualmente sería impensable vivir sin electricidad. Bueno, Milton, nos resta darte las gracias por haber sacado tu tiempo para compartir con nosotros y con todo este público televidente que nos sigue en este programa. De seguro que te vamos a molestar nuevamente. Con muchísimo gusto. Vamos a contar con eso, siempre. Realmente. Y bueno, gracias a ti. A usted, público, amigo televidente, invitarle a que el próximo domingo nos siga nuevamente, compartamos este espacio de 7:30 a 8 de la noche en Lo Esencial con Alexis Pradera. Muchas gracias y buenas noches.